El Comisariado de los Heraldos del Evangelio. Parte 3. Entre la aprensión y la esperanza. El interludio entre la visita apostólica y el comisariado. El informe de la visita apostólica llegó a la nunciatura y no hay nada que temer, pues no encontraron nada grave. Todo está bajo control. Quédense tranquilos, porque no hay motivo para que se decrete el comisariado. Un cardenal de la curia romana dio la conclusión de la visita apostólica. Los heraldos evangelio esperaban volver a la plena actividad y concentrar de nuevo sus esfuerzos en las obras del apostolado. Pero episodio demasiado revelador hizo que esta legítima expectativa viera sacudida tan solo un mes después. En efecto, en septiembre de 2018, los adversarios volvieron la carga para seguir asestando sus golpes, incapaces de aceptar una existencia normal para la obra de Mons Juan. Esta vez, ¿qué estarían tramando? Neto repente fit sumus, nada se hace grande de repente, reza el adagio latino. Si este proverbio siempre ha resultado apropiado en los más diversos ámbitos, es especialmente cierto cuando se aplica a las relaciones humanas. Quien se proponga analizar las grandes amistades, los rechazos más viscerales o los mayores enfrentamientos, podrá comprobar que son el resultado de una larga historia de admiraciones o antipatías que, en un momento dado, afloran inexorablemente a la superficie. Y esta ley de la convivencia suele generar situaciones que no se explican sin que haya grandes consonancias o discordias en el origen de toda relación. Maquinaciones a puerta cerrada en la nunciatura chilena. Este fue el motivo por el cual los detractores de los heraldos del Evangelio se reunieron en Chile, coordinados principalmente por dos de ellos, María Consuelo Martínez Pinto I y Michael Niels Ulriksen Gutiérrez, en torno a un mismo objetivo: lanzar calumnias contra la institución y su fundador, aprovechando la ola de antipatías que habían surgido con motivo de la ya ahora prácticamente concluida visita apostólica. Cada uno de ellos vio en aquel momento la oportunidad ideal para vengar antiguos agravios y resentimientos acumulados durante varios años por haber sido apartados de la entidad. El método elegido por ellos fue promover, a través de la nunciatura apostólica en el país andino, una denuncia ante la Congregación para la Doctrina de la Fe. La iniciativa calumniosa se centraba en una acusación de abuso de menores que ya había sido presentada a la misma congregación en 2017 y sometida a una investigación previa sigilosa llevada a cabo por un obispo. La investigación había dado lugar a testimonios muy favorables sobre la idoneidad moral de Mons Juan, prestados por las autoridades eclesiásticas que conocían más de cerca a los heraldos del Evangelio y a su fundador. 2 cardenales y 2 obispos. Uno de estos prelados comentó al delegado de la Congregación para la Doctrina de la Fe: la denuncia no está firmada, es una carta anónima. En mi época, una carta anónima denunciando a alguien era como basura, a lo que el investigador respondió: ahora a mí también, pero tengo que obedecer lo que me ha pedido la Kenia Nunciatura. Así, después de que todo se investigara debidamente, la denuncia fue archivada. En el caso que ahora nos ocupa, los detractores volvieron a presentar la misma acusación, incluyendo ahora el nombre de la denunciante, la canadiense María Goretti, Lucilia Bonjun, y añadiendo la calumnia de violación del secreto de confesión. A ambas acusaciones se sumaron varias denuncias de otros detractores, en su mayoría de nacionalidad chilena, junto con algunos de otros países que declararon por videoconferencia. Acusaciones inconsistentes, acusadores sin honor. En cuanto a la mencionada acusación calumniosa de abuso de menores, cabe señalar aquí la evidente y reiterada manipulación por parte de terceros en el informe, 3 presentados sin firma, en formato digital, PDF, y sin ningún metadato, lo que, desde el principio, indica la intención de excluir totalmente la identidad del autor o los medios empleados. De hecho, ¿qué interés tendría la demandante en ocultar que fue ella misma quien lo redactó? Además, el texto, escrito en inglés, lengua materna de Goretti, presenta hispanismos en el léxico, tal y como se observó en la Nunciatura de Brasil, y construcciones sintácticas propias de los lusófonos, lo que contrasta por completo con el estilo personal de redacción de la denunciante, lo cual ha sido comprobado mediante el análisis de manuscritos de su autoría y atestiguado por personas que han convivido con ella desde la infancia, incluidos familiares cercanos. La artimaña fue tan mal tramada que no presenta ningún tipo de prueba, ni indica ningún otro testigo, salvo la propia palabra de Goretti.
Teniendo en cuenta el clásico adagio, testis unus, testis nullus, testigo único, testigo nulo, la denuncia carece de fundamento alguno, tal y como declaró la Congregación para la Doctrina de la Fe. Este dicasterio, tras estudiar la documentación relativa a la investigación previa realizada, ha considerado el caso pro nunc reponatur en lo que respecta a nuestra competencia. La denuncia de Consuelo, repleta de supuestos hechos y, sobre todo, de interpretaciones maliciosas, describe escenas en las que aparecen muchos personajes, todos ellos miembros o exmiembros del sector femenino de los heraldos. Y aunque ella pasó más de 5 años en la institución, fue incapaz de indicar en su crónica el nombre de un solo testigo y personas con las que convivió durante tanto tiempo. Pero la mayor prueba de la inanidad de sus acusaciones es que ni siquiera ella misma se declara testigo de lo que acusa, sino que repite constantemente que ha oído decir. Se trata, por tanto, de una única testigo y aún más descalificada, porque no ha visto ni oído, sino que ha oído decir lo que otros han dicho, en una persistente indeterminación del sujeto. No hay más comentarios. Michael Ulrichsen, por su parte, apartado de la institución por graves razones morales, además de haber violado la correspondencia ajena y el secreto de oficio, se mantuvo, sin embargo, durante muchos años cordial con los heraldos y especialmente agradecido a Mons Juan por todo el apoyo que reconocía haber recibido de él. ¿Qué pudo haber provocado un cambio tan grande como para disponerse a hacer una declaración injuriosa ante la autoridad eclesiástica? Es difícil saberlo con certeza. Además de sus desequilibrios psicológicos clínicamente constatados, es de suponer que fue manipulado por ciertos elementos de la antigua TFP de Chile, los cuales, adeptos a ideas y costumbres que menoscababan la virtud y la entrega personal al servicio de la Iglesia, alimentaban rencores inconfesables hacia Mons João e intentaban por todos los medios atacar su reputación y perjudicar su obra. La acusación de Michael sobre la violación del secreto de confesión, tan inconsistente como las dos anteriores, fue desmentida incluso antes del inicio de la investigación, como veremos. Después de alardear en la anuncia fuente, antes de dejar el sacerdocio Tura del supuesto interés de la información de que disponían y de valerse en Roma de la ayuda de un sacerdote que hoy ha abandonado su vocación por motivos poco claros, el ex sacerdote Eugenio de la Fuente, Consuelo y Michael consiguieron un mandato específico de investigación previa que fue confiado, independientemente de la visita apostólica, al arzobispo Mons Jaime Spengler, quien viajó a Chile en la segunda semana de septiembre de 2018. Plan fallido. Sin embargo, la supuesta víctima señalada por los detractores en la falsa acusación de violación del secreto, es decir, el penitente, que por cierto hoy es sacerdote, fue escuchada por Mons Jaime Spengler y por un notario en Montevideo, el 3 de septiembre de 2018. Así, aún antes de llegar a Chile, los investigadores vieron cómo el castillo de naipes comenzaba a desmoronarse por la simple presentación de la verdad que en aquel momento podía escucharse. Monseñor Spengler mantuvo un silencio absoluto sobre este asunto, ya que no estaba obligado a dar explicaciones a los heraldos del Evangelio sobre las nuevas denuncias, al tratarse de una investigación previa de carácter confidencial, ajena a la visita apostólica. En ella ya había comprobado de primera mano hasta qué punto los adversarios de los heraldos, en su postura contraria, levantaban falsedades con audacia y descaro. Era evidente que todo formaba parte de un mismo cuadro, y negarlo sería poco lúcido e incluso infantil. Iniciada el 11 de septiembre, la investigación se prolongó durante varios días en la Nunciatura Apostólica de Chile. Se recibió de manera confidencial a los detractores más virulentos de los heraldos, con el objetivo de que relataran su versión de los hechos vividos durante su permanencia en la institución. Sin embargo, prevaleció la justicia. La Congregación para la Doctrina de la Fe consideró improcedentes las acusaciones. En una AO, Reverend Mons Juan Rus, Dom Domingos, Decile 2, Scoamiglio, Dia, Dim, Sao, 0, 2, 5, 2, 6, trazo 0, 3, 0 trazo, São Bento, o Paul Paulo, SP, a la derecha, la Daría Ferrer, SJ, arriba, carta del nuncio apostólico en Brasil, Monsepo Giovanni Danielo, a Monser João, comunicándole el archivo por improcedencia de las denuncias presentadas contra él de vosa reverencia. DV.9. Señor Evaxegna Eyels.
Dom Giovanni, Danictlo, Nincio, Apostolic, Archivo, Heraldos carta dirigida a Monsepia, Juan Clá, el 28 de febrero de 2019, el entonces nuncio apostólico en Brasil, Monsignor Giovanni Danielo, informó que la investigación estaba archivada. Desde el inicio de la visita apostólica, este fue el único caso de transparencia demostrado por una congregación romana, y no fue precisamente la de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Más tarde, fuentes vaticanas vinculadas al dicasterio para la doctrina de la fe revelaron que el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.J., en aquel momento su prefecto, fue quien tomó la iniciativa de pedir al nuncio que enviara la comunicación a Monsignor Joan Clá, con el fin de evitar que el card. Bras de Avis, cuyo empeño en exagerar las situaciones para perjudicar a los heraldos del Evangelio era evidente, insistiese por tercera vez en el mismo asunto. Mientras tanto, los heraldos supieron que el balance final de la visita apostólica era positivo, por diversas fuentes, entre las que se encontraban muchos obispos brasileños y eclesiásticos de la curia romana, que se mostraban tranquilos al suponer que aquella incómoda situación finalmente había concluido. En una reunión privada celebrada el 27 de julio de 2019, un cardenal de la curia romana afirmó a 2 sacerdotes heraldos que la nunciatura apostólica en Brasil le había transmitido la noticia de que no habría comisariado, ya que el informe de la visita apostólica no presentaba nada que justificara una nueva y más grave intervención que la anterior. De hecho, entre otros consejos, la medida más concreta que indicaba aquel informe era el nombramiento de un obispo con experiencia, tal vez emérito, que cumpliese el papel de asistente eclesiástico junto a las 3 entidades sin inmiscuirse en el gobierno ordinario de esas instituciones. Muy diferente de un comisariado. La consecuencia fue un periodo de relativa paz, marcado sobre todo por el sello de la esperanza, con énfasis en las obras evangelizadoras y la elaboración de nuevos planes para el futuro. Entre la calma y la tormenta, a pesar de las buenas noticias, en los meses siguientes proliferaron los procesos judiciales civiles contra los heraldos del Evangelio en los más diversos ámbitos. Y, de vez en cuando, aparecía en la prensa alguna noticia difamatoria sin mayor relevancia. Todo ello como consecuencia de la frenética actividad de los detractores, asesorados, como hemos visto anteriormente, por Mons Jaime Spengler. La atención debida a estas demandas trajo consigo enormes pérdidas económicas a la institución y un compromiso aún mayor de recuperar su buena reputación, que solo largos años de batallas judiciales pudieron resolver. Se diría que la providencia obligaba a los heraldos a continuar una intensa lucha para lograr sobrevivir a una tormenta tan fuerte y continua, que manteniendo todas sus embarcaciones navegando en alta mar, ¿qué podían esperar los heraldos a partir de entonces? Pensar estaban enfrentándose apenas a las últimas olas de la tormenta sería una grave ingenuidad. Quedaba por saber si aquella calma no significaría la preparación, en los oscuros entresijos de la infamia, de nuevas injusticias contra la institución y de más atropellos al derecho de iglesia. Al año siguiente, la llegada de un nuevo decreto daría la respuesta.